Nombre completo, por favor. ¿En serio? ¿En serio es necesario todo esto? ¿Otra vez? Está bien, está bien, está bien. Fernando. Me llamo Fernando Quintero Gómez. En el día de ayer estabas en la Plaza de la Parra en el momento justo en el que se produjeron los disparos que hirieron al inspector Cepeda y mataron a Vladocán, ¿no es así? Sí, pero eso ya te lo dije anoche cuando viniste a mi local y estuvimos charlando. Bueno, lo de anoche fue una conversación informal. Ahora necesitamos que quede constancia de tu declaración. Me parece estupendo. Pues si fue una conversación informal, podríamos habernos ahorrado una de las dos, la de anoche o esta de hoy, porque no es nada agradable tener que estar repitiendo una y otra vez todo lo que ha pasado, la verdad. ¿Por qué estabas en la Plaza de la Parra cuando sucedieron los hechos? Porque hacía un buen día. Hacía un día estupendo. Tenía un hueco de tiempo libre, decidí comprar el periódico y sentarme allí tranquilamente a leerlo tomándome un vino. Creo que no es nada raro ni es nada malo, ¿no? Todos solemos sentarnos en esa terraza de vez en cuando. ¿Podrías decirnos lo que recuerdas desde el momento en que te sentaste en la Plaza de la Parra, el momento en que empezaron los disparos? Sí, claro. Nada más llegar estuve hablando con María. ¿Sobre qué? Pues sobre Vladocán. Precisamente fue ella la que me sacó el tema. Me decía que estaba muy ilusionada por el hecho de que por fin lo hubieseis detenido y lo tuvieseis aquí dentro de los calabozos de la comisaría. Los dos estábamos deseando que lo llevaseis ante el juez para que le cayese una buena condena, para que ese cerdo pasase el resto de su vida en la cárcel. Luego le pedí un vino. Me dijo que no podía atenderme porque estaba de baja. Ya sabéis que tiene una lesión en la muñeca. Iba a aprovechar para irse de compras, pero antes de irse entró en el bar para decirle a la camarera nueva que me pusiera el vino, poco más. En el momento en el que se produjeron los disparos, tú no estabas solo. No, estaba con Jara. Al poco de irse María, apareció ella. Acababa de salir del centro cívico. Ya sabéis que últimamente pasa muchas horas allí echándole una mano a Pati. Cuando la vi, le dije que se sentara conmigo y la invité a tomarse algo. Continúa. En eso vimos salir a vuestros hombres de la comisaría. Iban escoltando a Vladocán para llevarlo ante el juez. Todos llevaban chalecos antibalas y unos cuantos llevaban fusiles de asalto. Daba bastante impresión la imagen, la verdad. Hasta que de pronto se escuchó un disparo. En ese momento hubo mucha confusión. El revuelo apareció Vladocán, venía andando hacia nosotros. Yo me adelanté un par de pasos para intentar proteger a Hanna. Cuando lo tenía a 2-3 metros, se escuchó otro disparo. Cayó de rodillas ante mí y murió a mis pies. Fin de la película. Un asesino menos en el mundo. Un asesino más sin poder ser llevado ante la justicia. Gracias a esa muerte, muchos de sus socios quedarán libres y muchas de sus víctimas no podrán ser liberadas. ¿Y qué quieres tú que yo le haga? La vida es así, Claudia. A mí también me hubiese gustado que ese malnacido pasase el resto de su vida en la cárcel, pero terminó muriendo a mis pies. Lo vi morir con mis propios ojos. ¿Y qué quieres que te diga? No me desagradó nada la imagen. Deseaba de verlo muerto. Por supuesto que deseaba verlo muerto, claro que sí. Ese cerdo fue el que mató a mi hija. ¿Cómo no iba a querer verlo muerto? Lo hubiese matado yo con mis propias manos. O hubiese sido yo el que apretó ese maldito gatillo, pero no lo hice. Ni apreté ese gatillo ni tuve nada que ver con la muerte de Vladocán. Que no apretaste el gatillo, eso está demostrado. Pero que no contrataras a la persona que lo hizo, eso es otra cosa. Cuidado, Claudia. Mucho cuidado, porque estás haciendo una acusación muy grave. Y yo pensaba que había venido aquí a prestar declaración voluntariamente. Pero si esto se va a convertir en un interrogatorio en toda regla, con las mismas me levanto y me voy. ¿Notaste algún movimiento extraño en la plaza después que se produjeron los disparos? No, la verdad es que no. Te he dicho que después de ese primer disparo hubo mucha confusión. Pero vamos, si te estás refiriendo a si vi aparecer por allí o cruzar a alguien que fuese sospechoso de haber hecho ese disparo, la verdad es que no. Vladocán te quería muerto, ¿no? Sí, pero eso ya lo sabéis vosotros, ¿no? No es nada nuevo. Fueron vuestros hombres los que me encontraron en el sitio ese donde me tenía secuestrado para matarme delante de Hanna, así que... Sí, lo sabemos. Y también sabemos que lo había intentado antes a través de Pavel Kaninsky, alias el polaco, según su propia confesión.
Sí, bueno, lo intentó con el polaco, de la misma forma que lo intentaría también antes con otra gente. Ya sabéis que ese tipo era muy retorcido. Pensaba que entre Hanna y yo teníamos algún tipo de relación, algún tipo de lío. Vete tú a saber. ¿Ese era el único motivo? No sé, que se me pueda venir a la cabeza así. No se me ocurre otra cosa, la verdad. ¿No? ¿Es posible que quisiera vengarse de ti por las muertes de Rulfo y Eric? Ya estamos. Solo te lo voy a preguntar una vez. Fernando Quintero, ¿contrataste al asesino de Vlado K? No. No he contratado a nadie para matar a Vlado Khan, ni tengo nada que ver con su muerte. ¿De acuerdo? Ya os lo he dicho. Y ahora, si no os importa, yo, como os acabo de comentar, pensaba que había venido aquí a prestar declaración voluntariamente, pero como estoy viendo que esto se está convirtiendo en un interrogatorio en toda regla, me voy a levantar y me voy a ir porque tengo muchas cosas que hacer en mi local. ¿De acuerdo? ¿Puedo irme? Por supuesto. Y muchas gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias. Y que tengáis un buen día. ¿Qué piensas? Pues que miente más que habla. Exactamente igual que cuando le preguntamos por los asesinatos de Rulfo y de Eric. No sabe nada, nunca sabe nada. ¿Alguna propuesta? Pues yo creo que deberíamos investigar sus cuentas corrientes. Tal vez haya algún movimiento en los últimos días, algún pago sospechoso. Me parece muy bien. Hazlo. Me pongo.